aceptación personal es uno de los problemas más grandes en nuestra cultura actual. Desde nuestra niñez descubrimos que a alguien no le gusta algo de nosotros e inconscientemente accedemos a estar de acuerdo con esto. Pensamos que ellos tienen la razón y concluimos que tampoco nos gusta esa parte de nosotros. Luego, como adultos, buscamos un mentor al cual seguir, una figura de autoridad que nos afirme y nos diga que todo está bien. Muchas veces seguimos en la búsqueda y aún así no podemos aceptarnos como somos. Yo no puedo conocer a todos los que me están viendo en estos momentos, pero con seguridad les puedo decir que tengo buenas noticias para todos nosotros. Dios conoce todo de ti y Él te dice que le gusta el todo de ti porque así te creó. Es más, Él te dice que te ama. A través de las páginas de la Biblia descubrimos que Dios nos acepta completamente sin esperar nada a cambio. Estas noticias son poderosísimas. La aceptación de Dios nos da un sentido de valor y de importancia, lo que hace de esta vida una jornada más dulce y maravillosa. Vamos a ver algunos pasos para la aceptación personal. Primero, aceptar la unicidad individual. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Dios nos creó a cada uno de nosotros de una manera única e irrepetible. Por ahí dicen popularmente que Dios nos creó y rompió el molde. Nos hizo únicos e irrepetibles. Entonces debemos aceptar la unicidad, el diseño de Dios para nuestra vida. El Señor le dijo a Jeremías lo siguiente: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. En otras palabras, Dios ya sabía el diseño por el cual había llamado al profeta Jeremías. Y de la misma manera, Él conoce el diseño individual para cada uno de nosotros. Segundo, debemos descubrir y reconocer los dones y talentos que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo lo dijo a la iglesia en Roma de la siguiente manera: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que les ha sido dada. En otras palabras, Dios nos ha dado dones y talentos, una medida de fe para su servicio a cada uno de nosotros. Y debemos descubrir los dones y talentos que Dios nos ha dado. Debemos descubrir las habilidades naturales que Dios nos ha dado y las destrezas espirituales que Él nos da el día que le recibimos en nuestro corazón. Tercero, debemos apropiarnos de la identidad que tenemos en Cristo. Debo apropiarme de mi identidad en Cristo. La Biblia lo dice que somos uno en Cristo. No importa lo que hayamos sido, ahora somos uno en Cristo. Y en cuarto lugar, debemos servir a otros. El Señor Jesús nos dio su ejemplo al servir a otras personas. Vino a servir y no a ser servido. La palabra de Dios dice: yo he venido a servir y no a ser servido, para dar mi vida en rescate por muchos. También le lavó los pies a sus discípulos. Cuando nos servimos unos a otros, nos aceptamos como somos. La Biblia nos insta, nos anima a nunca dejar de ser diligentes. Romano lo dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor, quien da el Espíritu. Así que acéptate tal y como eres. Él te ama, Él nos ama. La palabra de Dios dice lo siguiente, y con esto concluyo: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Dios te ama, Dios te acepta y así te quiere usar. Déjate usar por Dios, acéptate como eres, que Dios te ha diseñado tal y como eres para cumplir sus propósitos en tu vida.
es el Señor, digno es el Señor. El día de hoy tenemos un tema muy especial que creo que es un tema que es característico en nuestra generación y en nuestro tiempo en el siglo XXI porque muchas personas padecen de ello. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la depresión. ¿Ha conocido alguna persona que está depresiva o quizá usted tiene algo de depresión? Bueno, el día de hoy vamos a tratar de cubrir desde un punto psicológico y quizá de una manera muy práctica lo que es la depresión, sus causas y algunas maneras de tratamiento. Así que no te apartes de tu pantalla porque el día de hoy estaremos tratando este tema importantísimo de la depresión. Y para abordar este tema de la depresión, el día de hoy hemos invitado a dos personas profesionales que ya han estado con nosotros. Una de ellas es psicóloga, nuestra hermana Ana Almanza, y también nuestra hermana que es consejera profesional, Esther Friday. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, hablando un poco de la depresión, estaba yo buscando una definición de lo que es la depresión y dice así, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Cuando yo leo esto, digo, wow, y eso que es la definición oficial de la depresión. También dice que la depresión proviene del término latino depresio, que a su vez procede de depressus, que es abatido o derribado. Esta la entiendo un poco mejor. Se trata de un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste, se sienta desganada, experimentando un malestar interior y dificultando sus interacciones con el entorno. Esa la entendí un poco más. Bueno, ustedes son expertas en esto porque han tratado con muchas personas en depresión. Si alguna persona le pregunta a usted, ¿verdad? Como psicóloga clínica, porque eres psicóloga clínica, ¿cuál es la definición práctica en la experiencia suya de la depresión? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, mira, todo un paquete, lo que has mencionado, todo un paquete de emociones, de sentimientos que la persona va acumulando a través de alguna experiencia, o quizás más adelante vamos a estar hablando de algunos factores que van invirtiendo en ellos, pero en sí es ese sentimiento agudo de tristeza, está fuera de control, y podríamos decir que esa tristeza que permanece a lo largo de aproximadamente 2 semanas. Okay. ¿No? Toda esa aflicción, todas esas emociones que has mencionado, que se han dado durante estas 2 semanas, podríamos considerarlo así, ¿no? Y ya hay una persona que está viviendo toda esta situación de desagrado, ¿verdad? Para sí misma y obviamente para quienes están en contacto con ellos, ¿no? Claro, en la experiencia suya, mi hermana Esther, ¿cuáles son algunas señales de que una persona pueda tener depresión? En mi experiencia yo trabajo más con niños y adolescentes, y muchas veces vienen porque han dicho cosas como que ya no quieren a vivir o ya no quieren existir, o están experimentando con drogas, alcohol, o mal comportamiento con los niños, porque no necesariamente tiene que ser que se sientan tristes o que andan llorando, como muchos vemos que es la depresión. Pero hasta niños de 3 años pueden estar demostrando un comportamiento muy mal comportamiento, portándose mal, queriendo atención, llorando, cosas así. Ahora, menciona usted de que los niños, aún desde los 3 años, pueden estar presentando ese tipo de comportamiento. Pero ¿se puede probar psicológicamente que los niños tienen depresión? Yo creo que gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener gente capacitada como lo es Esther y poder ver a niños en esa forma de conducta, ¿no? Esa es la manera de poder ayudarles a saber
que algo anda mal con ellos. Mencionaba que quizás haya violencia o falta de interés en algunas cosas que ya estaban ellos involucrados, que podían tener ese ánimo por hacerlas, que las podíamos ver disfrutarlas, y de repente vemos un retraimiento, ¿no? Aislamiento, un encierro. Entonces esa es quizás la manera de poderles ayudar a saber que algo anda mal y poderles llevar con la persona adecuada. Ahora, hay algunas señales, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la medicina y la psicología tratan la depresión y dice que se manifiesta. Las señales son las siguientes: pueden tener unos síntomas que incluyen cambios bruscos del humor. Dice que pueden tener irritabilidad, que hay una falta de entusiasmo y hay una sensación de congoja o angustia que trasciende a lo que se considera como normal. En la experiencia de ustedes en este ámbito psicológico, ¿pueden quizás corroborar que esas son algunas de las señales? Sí, lo que pasa es, en el caso con los pacientes que yo trato, muchos de ellos el doctor los ha mandado porque primeramente si los padres están teniendo problemas con sus hijos, pueden hablar con el pediatra. Y el pediatra también les puede ayudar con esas cosas como ansiedad y de depresión también. Pero también en la escuela se está manifestando porque los niños están faltando las clases o no tienen interés en aprender, o miran que los niños se sienten tristes o se han apartado de los demás. Y muchas veces los maestros pueden ver eso y son los que mandan a los niños a tratamiento o que busquen ayuda. Wow. ¿Y a los adultos? Pues mira, yo creo que en los adultos han mencionado de quizás decimos que vamos a los extremos, ¿no? Mencionabas que algo anda mal porque estamos a otro extremo, es decir, puede ser una persona que está comiendo cambios bruscos de humor, usted lo mencionaba, ¿no? Entonces podría ser también cambios en la alimentación, ¿no? Está comiendo demasiado o realmente está dejando de ingerir alimentos adecuados o simplemente los alimentos nutritivos. Esta forma de no estar tomando decisiones adecuadas por la falta de concentración que se está dando en ellos. Y quizás también el estar involucrado en conductas repetitivas o compulsivas, que también pudiera estar aliado a algo que pudiera estar arrastrando también junto con depresión. Meramente son esos cambios bruscos de no ver esa normalidad cotidiana, de la cotidianidad de ver esa persona, ¿no? Claro, también menciona, por ejemplo, que lo habitual es que se produzca una combinación entre un elevado nivel de estrés y la persistencia de algunas emociones negativas. Es decir, que la gente ve todo negativo y que el estrés puede ser también uno de los causantes de la depresión. Y creo que en nuestros días hay muchas personas llenas de estrés y hay muchas personas que pueden estar no solamente en un ciclo temporal depresivo, sino también en una etapa depresiva. ¿Cómo saber si una persona verdaderamente está en depresión o no? Pues mira, definiendo algunos síntomas que mencionamos al principio, ¿verdad? Que se han agudizado, lo hemos mencionado, por más de 2 semanas, nosotros podemos considerar esta lo que se llama una depresión grave, una depresión propiamente dicha, ¿verdad? Tenemos algunas, como mencionabas, que quizás creer que es una depresión al momento de nosotros sentirnos afligidos, tristes, melancólicos. No es meramente esto que nosotros decimos que es depresión, pero pues es una forma de llamarlo, una forma de manejarlo. Sin embargo, si pudiéramos estar atentos a que esto no pudiera incrementarse, no pudiéramos estar atentos a lo que yo llamo DIF, que es la duración de esto, la frecuencia de esto y la intensidad con que se viven esos momentos. Duración, frecuencia e intensidad. Duración, frecuencia e intensidad. La tristeza es parte del ser humano, es parte de lo que nosotros podemos vivir, la necesitamos, creo yo, es parte de lo que nos permite poder llegar a un proceso de sanidad, si lo podemos vivir adecuadamente. No, estas pérdidas quizás de las que vamos a estar hablando, algunos otros factores de los cuales somos intolerantes, porque también creo que el enojo y la frustración están involucrados en todo esto, pero estas son emociones que necesitamos aprender a vivirlas y la tristeza es parte de esto. Ok. En la experiencia suya, mi hermana, con los niños, ¿verdad? Que han tenido un comportamiento irritable o que los niños no se están comportando bien, no están teniendo un buen desempeño académico, que están desmotivados.
algunos tienen problemas con el sueño, no pueden dormir bien. ¿Cómo poder ayudarle a un padre de familia que su hijo tiene depresión? Muchas veces los padres batallan para aceptar Okay. que algo está pasando con sus hijos y piensan que se les va a pasar, o muchas veces piensan que es nomás mal comportamiento. Una cosa es que reconocer que esto existe, que es real y que no es algo que puede nomás dejar de ser, que necesitan tratamiento, y sin tratamiento puede complicarse la situación de los niños. Primeramente, fijarnos, conocer a nuestros hijos y saber que, como dice Ana, andar triste es algo normal de la vida, pero ser así siempre no es normal. No es normal. Y estar enojado siempre no es normal. Estar llorando siempre no es normal. Y si no saben si tiene depresión o no, es cuando deben de buscar ayuda para saber, y nosotros podemos decir si tiene o no tiene, y luego podemos empezar un tratamiento, pero es mejor que busquen la ayuda en lugar de estar pensando pues a ver si se le pasa o no, o a lo mejor no tiene nada. Y creo que hay cosas naturales que mencionábamos. Por ejemplo, aquí dice de algunas causas, algunas pueden ser, por ejemplo, los adultos, sobre todo en las mujeres, la depresión postparto, ¿no? Que es natural, es parte del proceso, no todas la tienen, pero muchas la desarrollan. Exacto. Y a veces las personas dicen, ay, pero ya voy a estar en esa depresión todo el tiempo. No, es parte de un ciclo normal, le pasa a muchas personas, tienes que reconocer dónde estás y poderte tratar. Hay otros causantes que se mencionan aquí, como el trastorno disfórico premenstrual, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres, que también sus hormonas andan arriba y abajo durante ese tiempo. Ustedes son mujeres, saben de eso, ¿verdad? Los síntomas aparecen una semana antes, dice, entonces no voy a decir que estoy deprimida por eso, ¿no? También habla del trastorno afectivo estacional. Esto se ve mucho, sobre todo en los lugares. Los tiempos donde el sol se esconde, ¿no? Bueno, se esconde es un decir, ¿verdad? Que están días nublados, la persona puede experimentar ese tipo de depresión a causa de no tener contacto con esos rayos del sol. Claro, y por ejemplo, vemos países como Alemania, países por allá donde el sol pues no se ve todos los días, ¿no? Y en escasas ocasiones en el año lo pueden ver, y las personas tornan a tener los promedios de suicidio, y todo eso va relacionado también con los aspectos depresivos que se desarrollan en este tipo de personas. El trastorno bipolar también dice aquí, pero me llama la atención que también dice que hay algunas causas genéticas. Sí. Ustedes en la práctica, porque pues uno puede leer muchas cosas, pero en la práctica, ¿han podido corroborar eso? ¿Que hay algo genético, hay una predisposición genética hacia la depresión? Pues sí, eso sí es verdad, porque hay veces que vienen, pues yo trato niños, jóvenes y adultos también, y en platicar con ellos, a veces no hay ninguna razón por qué deben de estar deprimidos. Todo le va bien en la vida y realmente no hay una razón por qué estar triste. Y muchas veces los refiero al doctor porque puede ser algo también fisiológico, puede ser los hormonas, puede ser las tiroides, o puede ser algo así. Sí, allí es como comienzan a examinar si es algo neurológico o algo que está pasando físico. Eso es muy importante, que cuando una persona viene con depresión, que no nomás vemos los síntomas que son emocionales, pero también qué está pasando con el cuerpo. Físicamente. Físicamente, y mandarlos con un doctor también primeramente para estar seguro que no es una enfermedad. Ya, déjame agregar un poquito más en cuanto a que si es genético o no. Yo soy de las que creo que sí hay un factor que se presenta en algún tipo de personas que lo llevan o lo retraen hacia
pero no necesariamente tienen que llegar hacia que es una depresión o que es una tristeza, pero sí que en lo personal trabajo temperamentos y me gusta esta teoría, porque la persona se puede identificar y puede identificar si es una persona propensa a, y podemos detener esto, y puede vivir con todas estas fortalezas que le da ese temperamento, esa fuerza, y puede estabilizarse. En lo personal lo he visto, lo he comprobado con estas personas que pueden llegar a vivir en esta área. Ahora, puede ser genético, le llaman, porque mamá o papá viven una vida en esa sombra donde no han llegado a tener la ayuda adecuada, ¿no? Ayuda adecuada tendrá que ser bajo medicamento o bajo terapeuta, pero eso lo vive el niño, es decir, el ambiente que O sea, está es más que todo un viviendo, comportamiento aprendido. exacto, puede llegar a pasar algo así, ¿no? No necesariamente tiene que ser esta manera genética, pero sí creo que sí hay un temperamento heredado que puede retraerlo hacia. Interesante. Al regresar de una pausa vamos a dar algunas cosas muy prácticas, algunas pautas prácticas de cómo poder enfrentar la depresión. No te apartes de tu pantalla. Hemos definido qué es la depresión, algunas causantes, y ahora vamos a proponer o quizás acentuar algunas de las pautas que pueden ayudar a una persona que está en depresión a cómo salir de ella. ¿Cuáles serían? En lo primero, yo creo que si tú estás escuchando toda esta información y crees que estos síntomas que hemos hablado los reconoces en ti, ¿verdad? Ves este aislamiento, esto que está pasando contigo, este desánimo, este desinterés, esta falta de concentración, este problema con el sobrepeso, con la comida, con el sueño. Estás viendo esto que está durando demasiado en tu vida, está siendo demasiado intenso estas emociones que estás viviendo, está siendo demasiado frecuente. Entonces pon atención, esto es para que usted pueda visitar a su médico familiar en primera y poder aceptar esa ayuda que está. Sin duda hay personas a tu alrededor que están atentos para que puedas anclarte en ellos, apoyarte en ellos. Hay personas demasiado fuertes que no consideran la debilidad como aún una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de fortaleza, ¿no? Y tenemos gente fuerte que no pide ayuda. Entonces, esta es una alternativa. Busca atención, busca ayuda con tus amados, con la persona profesional, y obviamente hay una parte muy importante que nadie va a hacer por ti, que es esa parte de cooperar con el tratamiento, de cooperar con la persona que está atendiéndote, y sigue al pie de la letra las dinámicas, las tareas, las actividades que llevas, y por supuesto el medicamento farmacológico si es necesario para tu vida. Okay. No es necesario que las personas tengan que vivir con depresión. Muchas personas piensan, no voy a buscar ayuda porque van a creer que estoy loco o que soy débil. Sobre todo en nuestra cultura latina, ¿no? Sí, o que estoy mal con Dios o algo así. Pero es muy triste que una persona esté viviendo con depresión cuando hay ayuda, porque sí hay la ayuda y sí puede haber cambios. Y Dios nos creó que viviéramos sanos y felices y no con estos problemas de depresión. Yo cuando miro familias así, niños así, la primera cosa que queremos hacer es estabilizar el hogar, estar seguro que todo está saludable allí, buscar un apoyo para las personas, identificar qué son las creencias o los pensamientos que tienen que le están causando la depresión, que pueden hacer cosas del pasado o preocupaciones que tienen ahorita. Ya que podemos empezar a hacer eso, se comienza la persona a sentir mejor. Y si vemos que la persona no puede hacer eso por ellos mismos, entonces puede ser que necesitan medicamento para poder hacer las cosas necesarias que necesitan para la terapia. Pero hay veces que vienen ya con pensamientos de no querer existir, de querer morirse, y en esos casos son muy serios. También los casos en cuales los niños están deprimidos que se comienzan a cortar, esos son muy serios casos y esos necesitan atención médica inmediatamente. Gracias por compartir estos conceptos tan importantes. Sé que es un pantallazo apenas de lo que es la depresión. Como pastor,
también el área espiritual, ¿verdad? Es muy importante. Las dos mencionaron del sentido de vida. Las dos mencionaron de que también las personas están buscando tener una seguridad, una paz. Y sobre todo se mencionó también de que tienen que estar buscando la felicidad o el sentimiento de satisfacción de que tengo significado en esta vida. Y creo que la palabra de Dios nos habla de eso, porque la Escritura nos dice que podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hablabas de los temperamentos, también se hablaba del tipo de reemplazar el pensamiento. Y ahora la palabra de Dios en Romanos nos dice eso, nos dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios nos da también esa receta, corroborando, en este caso la ciencia corrobora la palabra, de que la palabra de Dios también tiene muchas respuestas. Es un alimento de que la palabra de Dios puede ayudar a muchas de las personas que están en depresión. La oración es algo fuerte que trasciende a lo natural, y quizás ustedes como psicólogas, ¿verdad? Y en el medio se dan cuenta de que algunas personas que tienen una vida espiritual tienen más probabilidades de salir más rápido de eso, ¿verdad? En la experiencia. Niños que están buscando llenar ese vacío porque tienen patrones de conducta que sus padres les han dado por mucho tiempo. Si hay alguna predisposición que ellos traen o algún comportamiento que están desarrollando, es porque sus mismos padres a veces lo están enseñando o lo están mostrando. A mí me duele mucho el corazón cuando veo familias y traen a un niño y muchas veces el problema no son los niños, son los padres. Entonces es algo integral, ¿no? Creo que es algo integral, tanto buscar la ayuda de un doctor familiar, buscar un consejero, una psicóloga clínica, que en ese equipo que usted menciona se pueda buscar un tratamiento integral donde Dios quiere restaurar totalmente el corazón. ¿Algunas palabras finales? Sí, también quería decir que sí hay profesionales, pero algo que muchos no saben, que también hay consejeros, psicólogos que son cristianos y usamos principios bíblicos con lo que es profesional también. ¿Algunas palabras finales, Ana? Ay, mira, pues yo creo que compartir estas frases que dice el Salmo 3:3, dice: mas tú eres Dios, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo creo que es la gente que está en cabizbajo por alguna situación que estás viviendo, ese es el Señor, el quien levanta tu cabeza, el que te forma escudo alrededor de ti, que te sientas seguro que puedes salir de esto, y bueno, que hay una comunidad también esperándote, ¿no? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Acuérdate que Dios quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tu vida, y si estás en una depresión y este programa lo has visto, no hay una coincidencia. Dios quiere que sepas que Él te ama con un amor inmensurable, que Él está con los brazos abiertos esperando a que tú vengas a Él para ser restaurado o restaurada. Así que no, por favor, no descuides una vida física, una vida emocional, pero sobre todo una vida espiritual que te puede dar la solución para que tu vida sea transformada. Y seguimos hablando de este tema de la depresión. Y el día de hoy tengo el privilegio de poder contar con la presencia de una amiga y también miembro de aquí de la congregación de Calvary en español, Rosa Emma Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, pastor. Muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es de gran bendición poder compartir la gran maravilla que el Señor ha hecho en mi vida. Y bueno, hemos definido qué es la depresión, las causas y todo eso, pero yo creo que hay muchas personas en la teleaudiencia que nos están viendo el día de hoy y puedan relacionarse un poco con un testimonio, y por eso al escuchar su testimonio en el pasado me tomé la libertad de invitarle, porque creo que es algo impactante. Cuéntenos cómo comenzó esa depresión en su vida. Fue hace algunos años atrás, pastor. Yo estaba inmersa en muchísimas actividades laborales, económicas, y alejándome mucho de las cosas espirituales, ¿verdad? Las cosas que mis padres me habían enseñado desde pequeña. Estaba inmersa en muchísimas actividades, y adjunto a eso vinieron algunas pérdidas, en especial pues la muerte de mi padre, que fue y ha sido un parteaguas en mi vida.
Fue un tiempo muy difícil, tuve que hacer muchos cambios en mi vida. Mi padre fue un hombre que, al hablar de mi padre hablo de los dos, ¿verdad? De mi padre y mi madre. Ellos se encargaron de enseñarme a amar a Dios con todo mi corazón, a buscarle, pero sin embargo a veces uno inmersa en las actividades del día a día se va alejando de eso y va llenando su vida de cosas carnales, no espirituales. Y bueno, yo estaba inmersa en muchísimas cosas, en muchas actividades. ¿Y cómo es que se le diagnostica que tiene una depresión? Un día, de la noche a la mañana, yo sintiéndome ya con muchas cargas, con ciertos temores siempre he sido una persona sociable y siempre he sido una persona que me gusta estar rodeada de gente, y sin embargo empecé a notar ciertos cambios en mi vida. Me costaba mucho estar cerca de algunas personas y un día me desconecté, estuve prácticamente acostada 24 horas. No recuerdo prácticamente casi nada, ¿verdad? Mi esposo, mis hijas me comentan que me llevaban algunos tragos de agua 24 horas sin haber tomado absolutamente nada, y entonces mi esposo toma la decisión de llevarme con un doctor y buscar ayuda profesional. Entonces, por un periodo de tiempo, esto comenzó siendo quizás un sentimiento de luto, mucho activismo, de pérdida. Hubo muchas cosas en su corazón que estaban allí por mucho tiempo, y la manera como usted quizá llegó a lidiar con ello fue retraerse. Dice que es una persona que es sociable y que ya después quería retraerse de la sociedad, se quiso centrar en sí misma. Esas quizá pueden ser algunas de las características que muchas personas que nos están viendo el día de hoy pueden estar pasando, ¿no? Quizá una persona que disfruta de ser social ya no disfruta de ser social, una persona que disfruta de una comida familiar ya no disfruta de la comida familiar, una persona que tiene las ganas de emprender la vida, de ser luchista, luchadora y de seguir adelante, ya no tiene esas fuerzas. ¿Puede decir usted que esas fueron algunas de las características que usted experimentó? Sí, definitivamente fue, digamos, el principio, la luz amarilla, digamos, de que algo no estaba normal, ¿verdad? De que algo no estaba desarrollándose como siempre dentro del ámbito familiar y fuera de la casa también. También empecé a retraerme en la casa, dentro de la casa también, con mi familia. Y bueno, después de que pasa esto, que estoy 24 horas dormida, mi esposo me lleva con el doctor. En ese momento querían internarme, pero mi esposo, gracias a Dios, no aceptó. Yo siempre he sido muy temerosa de los hospitales, gracias a Dios siempre he sido una persona sana dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y bueno, el mismo doctor familiar de mi esposo se encargó de hacerme una cita con doctores especialistas, ¿verdad? Y a partir de ese momento empecé a estar medicada, pero esto es como yo pudiera llamar, digamos, como un tobogán, ¿verdad? Va uno cuesta abajo. Día a día yo sentía más pérdidas emocionales. Es como si las emociones estuvieran completamente apagadas, los sentimientos estuvieran completamente apagados. Está uno rodeado de su familia, de su esposo, de mi esposo, de mis hijas, ¿verdad? Pero no tienes esa necesidad de afecto ni de darlo ni de recibirlo. Bueno, usted toca algo muy, muy fundamental aquí, porque algunas personas no pueden entender por qué una persona que padece de depresión no puede disfrutar de las cosas que disfrutaba alguien, ¿no? Antes. Y la familia, lastimosamente, muchas veces critica ese tipo de comportamiento porque no entienden que la persona está enferma. La depresión, de acuerdo a su definición, es una enfermedad, es catalogado como una enfermedad, y muchas veces, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, pensamos que la persona que tiene depresión es una persona que quizá no se está portando bien, o quizá tiene un capricho, o quizá no sabe cómo lidiar con el estrés. Entonces, no sabemos cómo lidiar con eso, y me llama la atención que usted menciona algo que muchas personas que nos pueden estar viendo pueden estar padeciéndolo, que es que la vida se torna opaca. El gozo de la vida ya no lo tienes, no tienes las ganas de estar con la familia, no tienes las ganas de poder estar interactuando, y el sentido de vida cambia.
se adormece, pastor. Se adormece. Se adormece completamente. Y qué bueno que toca ese punto, porque yo era una persona así. Yo siempre pensaba que las personas que pasaban por una depresión necesitaban estar ocupadas, necesitaban estar Haz algo, ¿no? y hacer algo, ¿verdad? Estás deprimido Produce. porque no estás haciendo nada. Exactamente. Pero bueno, cuando uno pasa por esto es cuando uno entiende. Y es bien importante lo que acaba de decir. Realmente el entorno familiar es muy importante para la recuperación. Muchas veces la familia se cansa, ¿verdad? Porque uno actúa como autómata, uno está sin sentimientos, sin emociones, no tiene nada que decir, ni nada que sentir, ni nada que hacer. Uno vive en oscuridad prácticamente. Entonces, la familia muchas veces se cansa y no lo entiende, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Gracias a Dios, en mi caso, siempre mi esposo y mis hijas estuvieron ahí para mí, que ahora en los pocos recuerdos que yo tengo, ¿verdad? Porque estaba muy medicada, le doy gracias a Dios por todo eso y ojalá si alguien escucha y tiene algún familiar pasando por esto, ¿verdad? Que tomen en cuenta la importancia del amor y de la calidez familiar que debe de haber cuando hay un enfermo dentro del entorno familiar. Claro. Al regresar de una pausa, vamos a ver cómo fue que usted tocó fondo y cómo fue que salió de la depresión, porque creo que muchos quieren saber cómo lo hizo. No te apartes de tu pantalla. Y seguimos con este testimonio tan interesante y la pregunta que se me viene a mente es, ¿qué fue el factor determinante donde usted dijo, estoy tocando fondo y necesito ayuda? Porque creo que ahí es donde necesitamos llegar para una restauración. Fue un tiempo bien difícil, pastor. Yo estaba tomando alrededor de 14 pastillas diarias. Wow. Yo vagaba por mi casa sin voluntad, sin fuerza, sin ánimo de nada. Y pues bendito sea Dios, mis hijas estaban alrededor de mí, ¿verdad? Pero varias veces el medicamento iba haciendo efecto, entonces varias veces, recuerdo 3, tal vez hayan sido más, me veía yo en el espejo y decía, ¿qué te pasa, Rosa Emma? O sea, tú puedes salir de esto, anímate. Dejaba el medicamento y 2 o 3 días estaba mejor, estaba más o menos estable, ¿verdad? Sin salir de mi casa todavía, porque yo tenía ataques de pánico muy fuertes, que el timbre de la casa, el teléfono, me provocaban temblores muy fuertes en todo mi cuerpo y esto me hacía que tuviera que esconderme. Llegué a esconderme hasta en el closet, atrás de la ropa, ¿verdad? Un tipo de fobia, desarrolló esa fobia. Una fobia muy fuerte, sí, ataques de pánico y fobia social. Entonces, en mis fuerzas traté varias veces, pero claro, dejaba el medicamento y a los 2 o 3 días la recaída era muchísimo más profunda. Pues 14 pastillas era bastante. Sí. Wow, era un zombie andante entonces. Prácticamente, pastor, sí, se puede decir que en ese tiempo era un zombie andante, era como un bebé, tenían que hacer todo por mí. Y de hecho también tuvo, bueno, me imagino que tuvo tratamiento psiquiátrico, psicológico, ¿tuvo terapias también? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y eso le ayudó en el proceso a determinar que necesitaba seguir adelante o cómo fue? Por principio me enviaron con un psiquiatra, ¿verdad? Él me medicó y después me enviaron con una psicóloga que me estaba dando terapia cada semana. Cada semana. En ese tiempo yo hice como una codependencia con la psicóloga. Okay. Porque me sentaba con ella, podía hablar de muchas cosas y me sentía cómoda con ella. Yo llegaba a su consultorio y me pasaban a una especie de privado porque no podía estar con toda la gente que estaba ahí esperando, ¿verdad? Y luego ya me pasaban directamente a su privado. Pero sí fue como una dependencia. Para mí eso era indispensable, ese tiempo con ella. Se llegó a ese punto, ¿verdad? Que yo lo necesitaba. Y el medicamento también, o sea, era algo que necesitaba diariamente en mi vida para mantenerme más o menos estable, porque yo prácticamente para que me sacaran de la casa tenía que tomar una pastilla para estar como un poco medio somnolienta, medio dormida, ¿verdad? Y eso me permitía… Para poder enfrentar el mundo, ¿no? Exactamente, no, prácticamente con los ojos cerrados, con mi cabeza agachada en el carro, hasta que mi esposo me llegaba al consultorio, me bajaba, me tenía que esperar.
prácticamente era una niña chiquita que tenían que estar cuidando 24 horas al día, definitivamente. Entonces, el momento crítico donde usted toca fondo, donde dice, esto no puede seguir así, ¿cuál es? Un día estando en mi casa, sentada ahí en algún lugar de la casa, en bata, sin bañarme, sin peinarme, probablemente sin haber comido durante todo el día o lo poquito que mi esposo o mi familia me forzaban a comer, vino una de mis hijas, se me acercó, me abrazó y me dijo, ¿quién eres, mami? Wow. No te conozco. Creo que ese fue el rayito de luz que el Espíritu Santo de Dios usó para traer a mi vida nuevamente esa necesidad de Dios en mí. Uh-huh. Cuando mi hija me dice eso, yo me quedé sentada y por primera vez desde que yo caí en esta situación o entré en esta situación, hablé con Dios. Y le dije al Señor, bueno, caminé, fui al lugar en donde tenía todo mi medicamento, ¿verdad? Y le dije al Señor que si Él tenía bien levantarme de esta depresión, de esta situación en la que yo estaba, pues yo le iba a servir con todo mi corazón, como lo había hecho cuando estaba joven. Y fue un instante, pastor, un antes y un después. Wow. A partir de ese día no he vuelto a tomar ninguna pastilla para la gloria de Dios y ha sido una lucha, no es fácil, es un día a día que tengo que seguir buscando de Dios, tengo que cobijarme con su presencia, tengo que alimentarme de su presencia, de su palabra, tengo que pasar tiempo personal con Él día a día, pero ha sido el regalo maravilloso de sanidad que el Señor ha hecho en mi vida de un día para otro. Cuando esto pasó, yo tuve que regresar a consulta, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo no? Y decirle a los doctores que ya no estaba tomando medicamento y que yo ya no quería terapia. Me hicieron firmar, por supuesto, una responsiva, ¿verdad?, de aquello y no lo creían, al principio no lo creían. Me dieron seguimiento por algunos meses. Y bueno, para la gloria de Dios, cuando nos despedimos me pidieron orar por ellas, por ellos, y me pidieron que les hablara de este Dios maravilloso, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, que estuvo en ese momento en mi casa y que yo sé que está con todos los que nos están viendo, si están pasando por una situación así, que ahí está el Señor, esperando que uno le busque, ¿verdad? Hablamos de un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en este estado de depresión crítico? Alrededor de 2 años, pastor. 2 años en la casa con 14 pastillas, Sí. quizá como un zombie andante, fobia social, ansiedad, ataques constantes, la familia y una otra vez tratando de ayudarle, una terapia semanal, psicólogo, psiquiatra, y lo que Dios usa aparte de todo ese tratamiento, porque creo que también el Señor lo usó, fueron las palabras de su hija en ese momento donde el Espíritu Santo toca la vida suya y le dice, Rosa Emma, tú puedes seguir adelante y yo creo que puedes salir de esto. Y una de las preguntas quizá comunes hacia ustedes, Rosa Emma, yo me encuentro en depresión, ¿cómo puedo salir de mi depresión? ¿Cuál sería su respuesta? Mi respuesta es Isaías 41:13, pastor, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Con ese versículo yo vivo día a día. Siento al Señor tomándome de mis manos y ayudándome, sosteniéndome, extendiendo sus lazos de amor y de misericordia en mi vida y permitiéndome seguir adelante firme, sana mentalmente, ¿verdad? Y avivada espiritualmente, sintiendo ese deseo enorme día a día de buscarle más, de compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, de que muchas personas sepan que cuando uno se toma de la mano de Dios,
el Señor tiene misericordia de nosotros, el Señor sigue haciendo milagros y sigue obrando y haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Quizá hay alguna persona que prendió el televisor hoy y está en esa misma condición, está en su cuarto viéndonos, está lleno de medicamentos, está yendo a terapias y se puede relacionar mucho con lo que pasó usted. A esa persona, ¿qué le diría en estos momentos? ¿Qué puede hacer ahorita mismo? Busca a Dios, clama a Dios. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te invito a que todas tus cargas, todos tus temores, todas esas mentiras que tienes en tu mente y en tu corazón, se las entregues al Señor y hables directamente con Él, como lo hice yo, ¿verdad? Y busques de Él. Empieza por hacer una oración corta. Muchas personas piensan que tienen que tener un lenguaje muy elevado, decir palabras Muy técnicas. muy técnicas para que el Señor escuche. Sin embargo, lo que tú sientas en tu corazón, esa necesidad que estás teniendo en este momento, levántate y entrégasela al Señor. Pon tu corazón en las manos del Señor. Pon tu vida, tus necesidades, lo que tú anheles, tus anhelos. Y vas a ver que el Señor está siempre dispuesto a escuchar. Yo estoy segura que vas a sentir esa paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Ok, qué bueno. ¿Quién es Rosa Emma ahora? Soy una mujer muy agradecida con el Señor. Soy una mujer que día a día trata de agradar al Señor. Sé que tengo un camino muy largo por recorrer, pastor, que siempre la carne está luchando contra el espíritu, pero soy una mujer que tiene mucho agradecimiento con Dios y que tiene muchos deseos de compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Soy una persona que ha entendido que sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Me llama la atención que menciona eso porque es muy importante que la teleaudiencia escuche eso. Como somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y el vacío sin Cristo es algo que solamente Él puede llenar. Amén. En su caso vemos algo integral, vemos que tuvo terapia, tuvo su tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero también el tratamiento espiritual fue el determinante en su vida. Ahora usted es una persona que comparte de las maravillas del Señor, comparte de la obra de Dios, comparte lo que Dios ha hecho en usted. ¿Cómo poder salir de esa fobia social, verdad? Ahora cualquiera que la ve pensaría, cualquier persona que la ve diría, pues ella no ha pasado por nada de eso. ¿Cómo poder hablar a otras personas ahora, no? ¿Con qué autoridad? Y yo creo que al mirar su historia, lo que veo es que su hija le dice, ¿quién eres ahora? Y después de tener ese encuentro con Cristo, usted sabe quién es en Cristo. Amén. Muchas personas no pueden entender porque no tienen una relación con Cristo Jesús. Y esa es la identidad, esa es la seguridad, esa es la certeza, esa es la esperanza, Amén. esa es la paz que solamente Dios puede dar, sin menospreciar los tratamientos que Dios también ha dado a través de los profesionales para que traten con este tipo de enfermedades, indiscutiblemente que son efectivos. Rosa Emma, muchas gracias por compartir este testimonio tan especial que yo creo que va a ser de ayuda para muchas personas. Después de haber escuchado este testimonio tan impactante, creo que podemos tener unas conclusiones muy pertinentes el día de hoy. La primera de ellas es que si estás pasando por una depresión, debes buscar ayuda. Debes reconocer que necesitas de esa ayuda y hay muchas maneras de cómo obtenerla. Quizá haya un familiar, un profesional cercano al cual puedas acercarte y comentarle a tu corazón lo que está pasando con tu vida. O quizá puedes buscar en el directorio a un consejero profesional o a un psicólogo, a un psiquiatra que te pueda dar una evaluación. Lo segundo es de ser persistente también, de ser constante con el tratamiento que se te da. Quizá fuiste diagnosticado con algún tipo de ansiedad, algún tipo de fobia, otro tipo de psicopatología y debes saber cuál es el tipo de tratamiento y continuar con él. Pero por sobre todo, creo que con el testimonio del día de hoy
debemos también tomar parte de la vida espiritual, tomar recursos espirituales y venir al punto de quebrantamiento como lo tuvo Rosa Emma, donde reconoció un día que necesitaba regresar a tener esa comunión con el Padre, con Dios Padre a través de Jesucristo. Si no tienes una relación con Cristo Jesús, quizá el día de hoy sea una oportunidad, un recordatorio a que sepas de que Cristo está todavía restaurando corazones, está restaurando vidas y quiere sacarte de la depresión donde estás. Debes tomar recursos celestiales porque los humanos a veces nos quedan cortos, y es así como la palabra de Dios tiene tantas promesas de que te da paz, que sobrepasa entendimiento, que te da gozo, que te fortalece, que te da perspectiva nueva a través de la fe que puedes desarrollar en Cristo Jesús. Así que por favor, si quieres acercarte a Cristo, hoy es el día para que lo hagas. Él está esperando para que tú tengas una comunión con Él y para que seas restaurado o restaurada totalmente. No dejes que el día de hoy pase, porque tu depresión puede convertirse en gozo, como lo fue en la vida de Rosa Emma. Te invitamos a que nos contactes si necesitas algún tipo de oración el día de hoy. Queremos que tú seas ministrado también por nosotros. Queremos orar por ti, queremos saber cómo ayudarte. Nuestros teléfonos están en la pantalla. Puedes contactarnos también vía Facebook, mandándonos un mensaje, o también visitándonos en nuestra congregación de Calvary en español. Esperamos que nos acompañes en la próxima oportunidad. Tu servidor Rolando Aguirre. Hasta la próxima y muchas gracias.